Tema, nos vamos a ir a una mirada internacional. Estamos en línea con Adriano Spedaletti, quien es profesor de Derecho Internacional Público y profesor de Derecho Público Argentino de la Universidad de Mendoza. ¿Cómo le va, profesor Adriano Spedaletti? ¿Cómo anda? Buen día. Hola Judith, buen día, un gusto charlar contigo. Igualmente, igualmente. ¿Qué podemos decir a esta altura del conflicto de Rusia-Ucrania, donde a partir de esta última información, ahora resulta que dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que es Ucrania quien está trabando las negociaciones? ¿Es de locos o es real esto? Bueno Judith, mira, además la última novedad te agrego el llamado que tuvo ayer Biden con Xi Jinping, que no se ha revelado todavía el contenido del llamado, pero bueno, algunos analistas ya consideran de que ha sido un llamado de advertencias mutuas, de no intervenir por la conflictividad que se podría generar en el caso de una intervención de alguna de las potencias. Respecto a los acuerdos o preacuerdos que están intentando tener la Federación Rusa con Zelensky, podríamos decir que la versión de Putin de que es Ucrania quien traba la negociación, podríamos tomarla como un poco descabellada, porque lo que está haciendo Ucrania en definitiva es defender su soberanía y su territorio, es decir, su integridad territorial. Y además me atrevo a decir que por las últimas declaraciones del presidente de Ucrania, hasta estaría cediendo en el punto de no ingresar a la OTAN, que según las pretensiones de Putin, es el punto de los más importantes por los cuales él argumenta que se ve amenazado. Bien, es decir que quizás estamos ante la posibilidad de un principio de acuerdo. Mira, Judith, yo no me atrevería a hacer predicciones, porque lo que estamos viendo, el nivel de atrocidad de los ataques de la Federación Rusa que estamos viendo realmente es inhumano, con los ataques que vemos a civiles, a todas las vías de escapes humanitarias que se están tratando de formar, vemos que son bombardeadas igual. Y acá hay algo interesante de mencionar, de que nos quieren instalar esto de la guerra de la información, y sabemos bien que a veces esto de la guerra de información tiene un sesgo ideológico, de acuerdo al ojo de cómo quiere verlo y qué interés tiene, pero la guerra es real, es una guerra de estilo tradicional, con misiles reales, con ataques reales. Por lo tanto, lo que se está viviendo realmente es atroz. Entonces, yo, volviendo a tu pregunta de que si va a haber o no un principio de acuerdo, es temerario decir que va a haber o no. Un poco lo que puede llegar a dar pie a que se produzca un acuerdo es hasta dónde llegará la resistencia ucraniana. Es decir, ese va a ser el nivel de que va a tener que evaluar el presidente el cual se ha transformado en un ícono de la resistencia. Desde mi punto de vista, va a ser el factor que nos puede llegar a determinar cuándo puede llegar a cerrarse un acuerdo, es decir, hasta cuándo va a resistir el pueblo ucraniano, porque no olvidemos que la Federación Rusa está atacando puestos logísticos y estratégicos que tienen que ver con los recursos, energía, comida. De hecho, hay un informe que salió ayer de la BBC de que al sur, en el Mar Negro, la ciudad de Mariupol tiene serios problemas humanitarios estrictamente en cuestiones de alimentos, es decir, una ciudad que está sitiada y que no se puede ingresar ni ayuda humanitaria. Es decir, que esos van a ser los factores también que puede que el presidente va a tener que tener en cuenta de Ucrania para dar o no un cierre a esto. Por ahora no hay ningún indicio de que esto esté cerca, es decir, las conversaciones que se han dado por ahora han sido todas infructuosas. Exacto. Los puntos de Putin son muy estrictos, es decir, él quiere el reconocimiento de Crimea, la desmilitarización, quiere que no ingrese a la OTAN Ucrania, que no ingrese a la Unión Europea, la independencia en las repúblicas del Donbass, es decir, de Donetsk y Lugansk. Hay una serie de puntos que tal vez en alguno puede ir cediendo Ucrania, pero habría que ver hasta dónde va a llegar Ucrania y hasta dónde va a llegar Putin en esto de los puntos, Judith. Es como hasta dónde va a aflojar uno y va a ceder el otro, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿vos podrías explicarnos cuál es el problema que tiene Putin respecto a que Ucrania ingrese a la OTAN? O sea, ¿en qué le afecta? ¿Por qué está ahí uno de los nudos de esta guerra?
Mira, yo creo que esto hay que analizarlo de distintas dimensiones. Si uno lo analiza desde la dimensión de la geoestrategia, es decir, Rusia quiere seguir siendo un jugador mundial de importancia, que desde el punto de vista económico podríamos decir que no es un jugador tan relevante, pero desde el punto de vista histórico y militar todavía lo es. Y desde el punto de vista de su nostalgia imperial, genera algunos movimientos en el tablero mundial como el que está haciendo ahora. Entonces, el argumento de la Federación Rusa es que la OTAN ha avanzado más allá de lo que en teoría los acuerdos de Minsk que se habían firmado con Ucrania decían. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el argumento de la Federación Rusa era que la OTAN no podía instalar bases o misiles prácticamente en la frontera rusa. Este es un argumento desde el punto de vista de la geoestrategia. Y quiero resaltar esto porque el argumento de las relaciones internacionales y la geoestrategia es distinto al argumento del derecho internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Putin no tiene títulos jurídicos válidos para invadir el Estado ucraniano. Lo resumo. Claro. La nostalgia de la reconstrucción de las ex repúblicas socialistas soviéticas. La URSS, la famosa URSS. Exactamente, la sí. famosa URSS. O si queremos leerlo como la madre patria rusa de la vieja Rusia imperial de los zares. No estamos en la cabeza de Putin para decir qué es lo que piensa este hombre. No somos psiquiatras para saber si es un loco o no. Sí. Pero en definitiva es un hombre preparado. Un ex KGB es un tipo que ha tenido una preparación importante. Eso no es un título jurídico como decir yo quiero expandirme a los territorios que antes eran de la vieja ex República Socialista Soviética. Sí. Punto número 1. Que el argumento de que en las zonas del Donbass, Donetsk y Lugansk, como también fue el argumento del 2014 para la anexión de Crimea, existen rusoparlantes, tampoco es un argumento jurídico para invadir otro estado. Recordemos que en el 2014 se anexiona la península de Crimea, posteriormente se hace un referéndum, y como ese referéndum sale a favor de la anexión con Rusia, Putin, previo obviamente a haberse producido una guerra, porque hubieron 14.000 muertes sí. en la guerra de Crimea, anexa Crimea a Rusia. Entonces, el argumento de que existen ciudadanos rusos y ahí hay rusoparlantes tampoco es un título jurídico que justifique la invasión. Sí. De ese título jurídico se desprende la famosa autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es el argumento de derecho internacional que tiene la Federación Rusa? Como los ciudadanos de esas zonas de Ucrania se consideran rusos, deben entonces seguir el destino de la madre patria rusa, por lo tanto tienen derecho a esa anexión en Rusia. Bueno, todos estos argumentos del derecho internacional caen ante el peso del argumento de la integridad territorial y la soberanía nacional que tiene el Estado ucraniano. Resumiendo esta idea, existe un Estado agresor, que es la Federación Rusa, y está, desde el punto de vista bélico, atacando a un Estado independiente y soberano, que es, en definitiva, Ucrania. Yo estaba tratando de trasladar esto sencillamente. Es como si acá los ciudadanos chilenos que residen en Argentina, viene Chile, por suponer, invade Argentina o Bolivia o Uruguay, cualquier país limítrofe, y con el argumento de que acá tenemos ciudadanos y la reunión, o sea, imagínate, sería una locura. Sí. Y eso mismo vamos a trasladarlo a Rusia y a Ucrania, países lindantes. Fíjate qué interesante es la analogía con Malvinas. El único argumento del Reino Unido, desde el punto de vista del derecho, respecto a Malvinas, es la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que los malvinenses, según ellos los kelpers, se sienten británicos, por lo tanto ese es su único argumento jurídico. Pero ¿cuál es el argumento argentino? Que tiene que ver con la integridad territorial, más una serie de argumentos históricos, que no los vamos a decir ahora, pero fíjense qué ironía. Y en la época del 2014, la Argentina ante Naciones Unidas, en lugar de condenar la anexión de Crimea, que fue utilizada con el argumento de la autodeterminación de los pueblos, en lugar de condenar y votar en contra, en el 2014 ante Naciones Unidas, Argentina se abstiene, lo cual es una contradicción absoluta en todo lo que ha sido la defensa histórica de los derechos respecto a Malvinas. Y que son detalles importantes porque son antecedentes que van quedando
y que son totalmente contradictorios desde el punto de vista del discurso político y los hechos concretos del derecho internacional. Sí, bien. Estaba pensando en esto que vos decías, ¿no? De este sueño de cumplir quizás por parte de Putin, de volver a lo que era esa gran patria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era así, ¿no? La Sí, URSS. sí, 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 tal cual. Van a ser 30 años, me fijé que recién terminaba, se disolvió formalmente el 26 de diciembre del 1991. Este hombre que se eternizó en el poder, Putin, y cuánta fuerza le puede quedar dentro del seno de su gobierno. Esa es la pregunta que me hago. Mira, me diste pie para una reflexión que también es muy interesante con este comentario que hiciste. Fíjate que en el fondo, esta guerra, obviamente y siempre desde el respeto con todas las atrocidades que estamos viendo desde el punto de vista humano, pero en el fondo esta guerra es una guerra de valores. Es una guerra en donde chocan dos sistemas distintos, donde chocan dos formas distintas de ver el ejercicio del poder. ¿Cómo se traduce esto? De un lado tenemos democracias liberales con todos sus defectos y sobre todo sistemas republicanos que desde hace muchos años están en crisis, pero todavía vivos. Y del otro lado vemos autoritarismo, vemos inexistencia de división de poderes, vemos inexistencia de control de poderes, vemos inexistencia de libertad de expresión. De hecho, hemos visto todas las noticias de periodistas que han sido asesinados en el régimen ruso, a aquellos que se manifiestan en contra de la guerra son detenidos. Es decir, que en el fondo también hay un choque de formas de entender el ejercicio del poder. ¿Sí? Y no es casualidad, Judith, que aquellos grupos ideológicos que apoyan fervientemente a la Federación Rusa entienden el poder de la misma manera que lo entiende Putin. Es decir, esta molestia cuando los otros poderes de la República controlan a los otros poderes, cuando la justicia tiene un fallo en contra de lo que su interés político determina, ya lo tildan de golpe. Es decir, no es casualidad que regímenes como el venezolano apoyen, por ejemplo, a la Federación Rusa. Y no es casualidad que dentro de algunas democracias, algunos partidos o algunas ramas de algunos partidos apoyen a la Federación ¿Te Rusa. estás refiriendo a dentro del seno del gobierno argentino? Por ejemplo, hay un sector más duro que entiende que Putin en realidad está haciendo esto de desmilitarizar, desnazificar, que hay un genocidio. Y si no lo apoyan de una manera directa, por lo menos no lo rechazan. No lo condenan. No lo condenan. No lo condenan. Porque entienden la política de la misma manera. Sí, o porque hay otro tipo de intereses. También, absolutamente. Claro que sí, claro que sí. Absolutamente. Bueno, Sí, profe, sí. muchas gracias. Muy interesante tu mirada y seguiremos seguramente charlando en algún otro momento. Muy Bueno, amable. Judith, un gusto y saludos a todos los que están escuchando. Gracias. Muy interesante este tema y la mirada que nos aportó el conflicto de Rusia y Ucrania.